Sí, Sí, Luz. Ángela. Sí, señora. Bueno, Ana, buenas tardes nuevamente. Ana María estaba comenzando a hacer la introducción a este nuestro espacio, pero algo como pasó con la tecnología, digámoslo así, y no le ha sido posible. Entonces, para no demorar más el inicio de la sesión, me voy a permitir hacer la introducción, primero dándoles las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en las diferentes sesiones que hemos tenido de la Escuela de Pares. Hoy contamos con una sesión que da continuidad a todo lo que hace referencia al sistema de aseguramiento de la calidad en nuestra institución, y queremos que dos de las personas que han, que las personas que han llevado a cabo procesos, como lo han hecho tal vez muchos de ustedes, de los acá presentes, pero seleccionamos para que nos cuenten su experiencia y que llevemos a cabo un encuentro de una manera diferente. Vamos a tener a la profesora María Vilma. Vamos a contar con la participación también de otras dos facultades que nos van a contar también su experiencia. Entonces, le voy a dar la palabra a la profesora María Vilma para que ella nos cuente cómo se va a desarrollar la sesión. Cualquier inquietud por el chat vamos a estar muy pendientes para dar respuesta a sus solicitudes o a sus comentarios, que a veces no siempre son inquietudes, sino comentarios. Entonces le doy la palabra a la profesora María Vilma, no sin antes darle las gracias a ella y a las personas que nos van a acompañar hoy moderando la sesión, por haber acogido nuestra invitación y por apoyarnos en el desarrollo de esta sesión de la Escuela de Pares. Listo, muy buenas tardes a todos. Como bien lo dice Luz Edith, nosotros quisimos unirnos a esta propuesta de Escuela de Pares y aportar en este encuentro sincrónico algo de las lecciones aprendidas durante todo este proceso. Esto lo hemos venido adelantando la profesora Nancy Amid y mi persona. Ella en este momento, por asuntos de la reciente calamidad, no nos puede acompañar, pero ha estado pues presente en este proceso. El día de hoy también vamos a tener unos invitados especiales. Desde nuestro punto de vista nos pareció súper importante recolectar esa experiencia vivida de nuestras queridas facultades que sabemos que también han hecho procesos muy exitosos y cada uno desde su facultad pues seleccionamos un proceso. No es que una facultad solamente ha creado programas, otra ha hecho renovaciones de registro calificado, todas lo hemos hecho de alguna manera, pero queríamos como que cada facultad independiente tomara un tema y lo liderara. Entonces, procedo como a darles la presentación del día de hoy, o sea, vamos a compartir esta presentación en un momento, por favor. Ya la tengo acá. Me disculpan un momento mientras la abro. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy es las lecciones aprendidas del proceso de aseguramiento de la calidad. Voy a apagar mi cámara para que esto no se vuelva, digamos, la red demasiado lenta. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería, específicamente del Departamento de Mecatrónica y Electromecánica, y llevo muchos años en este proceso de trabajar en la parte de autoevaluación, además pues de mi labor docente. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, lo que vamos a tener exactamente es un encuentro para un espacio abierto donde cada facultad va a compartir
con algunos de los logros y experiencias significativas que se han obtenido por el camino del aseguramiento de la calidad. Entra con el último enlace que me enviaron. Profe Marta, tienes el micrófono abierto, pero qué bueno que ya entraron. Gracias. Bueno, continuando con eso, entonces, la idea es permitir conocer como esas buenas prácticas con una mirada retrospectiva a través de algunos de sus protagonistas. Y vamos a hacerlo como con una mirada también hacia el futuro, donde podemos retomar esas lecciones aprendidas dentro y fuera de la escuela de pares. Para nosotros, los procesos de aseguramiento de la calidad al interior del ITM pues han tenido un impacto positivo. Incluso nosotros en ese camino recorrido pues hemos logrado la acreditación en alta calidad y eso nos ha permitido adelantar con mucha precisión proyectos tan específicos como la creación de nuevos programas, la renovación de registros calificados, los rediseños curriculares, los planes de mejoramiento que impactan a toda la comunidad y que nos han permitido pues mantener esa cultura permanente de la calidad. Para nosotros fue importante que nos abrieran este espacio desde la Oficina de Autoevaluación porque queríamos reflexionar sobre cómo venimos desarrollando estos procesos y escucharnos, escuchar esas experiencias vividas que nos van a fortalecer de manera significativa a toda la comunidad, que hoy nos acompaña en la Escuela de Pares y que esperamos en futuros diplomados, pues que se acerquen otros docentes bajo este mismo interés y otros administrativos para que todos tengamos, digamos, ese sello de mantener estos procesos vivos y continuarlos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, para este espacio sincrónico vamos a contar con cada una de las facultades y unos protagonistas que nos van a relatar, nos van a contar cómo fue un proceso determinado. Vamos a empezar con la Facultad de Artes y Humanidades a través del profesor Juan Carlos Sánchez y de Caterine Pérez Rojas. Y en este caso, Caterine, que será la que presentará, ella espero que pues les cuente algo de ellas, o sea, cada uno de los participantes se autopresentará y contará sobre el nuevo programa de interpretación y traducción lengua de señas colombiana español. Entonces nos va a hablar sobre cómo fue la experiencia de la creación de ese nuevo programa y para eso tendrá 20 minutos. Luego pasaremos hacia la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas y nos va a acompañar Marta Luz Arango, que ustedes ahorita acaban de escucharla, y ella nos va a hablar sobre el proceso que tuvieron la experiencia de vivir alrededor de la maestría de desarrollo sostenible. Y 20 minutos después nos presentarán Walter Darío Castro y Jonathan Bermúdez de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la experiencia que ellos han vivido alrededor del tema de planes de mejoramiento. Y finalizaremos con la Facultad de Ingeniería, donde he trabajado con la profesora Nancy Amid, y vamos a presentar cómo se articulan estos procesos, pero nos parecía súper importante tener una invitada adicional que incluso es de otra facultad, que es la profesora Diana Estrada, para que ella también nos cuente, porque nosotros hemos venido trabajando mucho de la línea sobre cómo articulamos estos procesos a través de una figura que llamamos al interior de la facultad como docente enlace. Entonces, esta va a ser como la presentación general. Yo en este momento le doy entonces la vocería o la presentación a Caterine Pérez Rojas. No sé si ya en este momento ella se encuentra conectada. Sí, el profe Juan Carlos. Ok, listo. Entonces dejo de presentar y Caterine y Juan Carlos se pueden presentar, por favor, y tenemos 20 minutos para la presentación. Al final de todas las presentaciones responderemos preguntas de la audiencia. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Caterine Pérez Rojas, soy docente tiempo completo del Centro de Idiomas. De profesión soy traductora e intérprete inglés, francés, español.
Juan, que es el jefe del Centro de Idiomas, no se encuentra con nosotros, él tiene en este momento otro compromiso, pero entonces me dijo que podía hablar hoy por el programa. Bueno, un muy cordial saludo para todos, estoy súper contenta de regresar a este espacio que yo hacía parte de la escuela docente, sino que justamente porque aprobaron el programa cambiaron las prioridades. Les voy a contar un poquito de qué se trata este programa, yéndonos hacia atrás, hacia el 2017, cuando empezó todo, digamos como todo lo que nosotros le dio origen a todo lo que estamos haciendo ahora. En 2017, primero el programa se llama Interpretación y Traducción, Lengua de Señas Colombiana-Español. Lo que busca este programa es formar profesionales en la interpretación y la traducción en la combinación lengua de señas colombiana, que es una lengua visogestual, y la lengua de señas, la lengua materna de las personas sordas, de la gran mayoría de las personas sordas, y tenemos el español, que es el idioma oficial de Colombia, uno de los idiomas oficiales de Colombia, y es la lengua que manejamos las personas oyentes. La idea es formar a un profesional, una persona que sepa realizar con la mayor precisión el traspaso lingüístico entre estas dos comunidades y entre los dos códigos. En el año 2017, el ITM ganó el premio Mercurio, si no estoy mal, en la Noche de los Mejores, por su excelente trabajo de inclusión de personas sordas desde el Departamento de Bienestar. Gracias a eso, la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas de Colombia, que en su momento se llamaba ANISCOL, hoy en día se llama FENILC, pasó a ser federación, envió una carta a la administración solicitando, por favor, pensar, ya que nosotros tenemos mucha experiencia en el tratamiento de personas sordas, en el apoyo a personas sordas, estudiantes sordos, pensar de pronto la posibilidad de crear un programa que permitiera la profesionalización de personas que pues a ese momento, hoy en día, trabajaban como intérpretes, pero no tenían una formación oficial. Hasta ese momento la única formación oficial que existía estaba en la Universidad del Valle, era presencial y era una tecnología. Bueno, era así porque ya pasaron a ser una carrera profesional. Entonces, esta asociación envió la carta al instituto y nos llegó desde el Centro de Idiomas, nos dijeron, listo, ustedes están en la capacidad de empezar de entender, digamos, estos temas. ¿Quieren empezar a trabajar en ello? Nosotros dijimos, listo, de una. ¿Qué empezamos? Con el estudio de factibilidad. Porque a pesar de que ellos sí nos contaron que había una población de personas, de más o menos 800 personas que fungían como intérpretes, pero no tenían una preparación, es decir, ellos aprendían el idioma o la lengua de señas, la aprendían en las asociaciones de sordos o la aprendían en las comunidades religiosas, que es un poco donde se aprende este tipo de lenguas, y salían a trabajar, pero no tenían la formación. Entonces nosotros dijimos, listo, vamos a empezar a hacer esto. Bueno, antes de eso tengo que decir que tuvimos una primera reunión con la Dirección de Autoevaluación, quienes nos explicaron cómo es todo este proceso, porque nosotros empezamos sabiendo cero, absolutamente nada de lo que era crear un programa profesional, enviar un programa al ministerio. Entonces ellos nos contaron, digamos como todo lo que requería, que era un estudio de factibilidad, que el estudio de factibilidad debía pasar por unos ciertos comités. Una vez aprobado, entonces se daba paso para un documento maestro. A partir de ese documento maestro venía entonces también una serie de especificaciones según el tipo de programa que se eligiera preparar, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a hacer un estudio de factibilidad para verificar que eso que nos decían de que había personas interesadas y que este tipo de programa sí tenía un futuro y sobre todo podríamos ofrecer después personas preparadas para la sociedad y que ellos encontraran trabajo después, requería toda una investigación previa. Durante el 2017 nos dedicamos a hacer todo esto. Realizamos bien nuestro estudio de factibilidad, que dio como resultado varios puntos importantes. Primero, que la formación en este tipo de competencias era imperativa, porque no existía en Colombia y era muy necesaria, porque había muchos problemas de, digamos, competencia desleal, no hay todavía una tabla de pagos para personas según su rango, porque no hay personas profesionales, entonces, ¿cómo se hacen los pagos? Y lo más importante es que había una necesidad muy alta de personas formadas con altos niveles de competencia en traducción e interpretación, porque ya hay muchas personas sordas ingresando a educación terciaria, donde se requiere un vocabulario más amplio, una forma de estructurar los mensajes mucho más concreta, entonces requerían profesionales.
El segundo aspecto que notamos es que es a nivel nacional, no era una necesidad local ni regional, es una necesidad a nivel nacional, lo cual pues nos daba un marco bastante amplio. Y el tercer punto, que fue quizás el más importante, fue la marcada tendencia de las personas al estudio a través de la virtualidad, y todo esto fue prepandemia. Entonces, todo el mundo estaba muy interesado en acceder. No todo el mundo tiene los recursos para viajar aquí a Medellín para estudiar, entonces dijeron, listo, que sea un tipo de formación virtual. Analizamos todo esto en los consejos, lo analizamos con la dirección de autoevaluación y nos dimos cuenta que efectivamente un programa de pregrado en modalidad virtual iba a ser, digamos, la forma de nosotros aportar ese granito de arena a la problemática que vivía el país. Pues yo digo vivía porque ya lo tenemos, pero igual todavía apenas vamos a empezar con ello. Después de eso, se nos dio vía libre para empezar a escribir el documento maestro. En este punto tengo que resaltar mucho el apoyo que recibimos de la dirección de autoevaluación, porque es complejo en el sentido en que hay que darle mucha forma a muchos pensamientos que nosotros teníamos, pero llevarlo a lo concreto. Máxime porque la transición en la que nosotros estuvimos fue la del paso del decreto. Aquí sí creo que necesito un poquito de ayuda porque no recuerdo cuál era el decreto, el anterior decreto que moderaba el tipo de formación en Colombia. Y en ese momento pasó al nuevo decreto, el 1075, exacto. El 1330. Exactamente. Nosotros, cuando creamos nuestro documento maestro, estábamos justamente en esa transición, entonces había muchas cosas que no sabíamos. Aparte de eso, era la primera vez que íbamos a escribir un documento maestro para un programa de pregrado virtual, porque ya estaban los ejemplos de las tecnologías que se presentaron en modalidad virtual, pero había muchos alcances que había que de pronto detallar en el documento maestro de pregrado y que no estábamos muy claros. Entonces, en sí, eso fue un reto bastante grande. Creo que las dos oficinas estábamos siempre como, bueno, esperemos a ver qué podemos entender de lo que nos pide el ministerio para nosotros ir aplicando. Sin embargo, lo que siempre sí fue nuestro norte era pensar en nuestro estudio de factibilidad. ¿Qué es lo que queremos formar? ¿A quién queremos formar? ¿Por qué los queremos formar? Y con eso, teniéndolo muy claro, se volvió, digamos, como el punto o la base para nosotros ir construyendo, siempre con ese norte. Nosotros sabíamos que queríamos formar profesionales, es decir, requeríamos unas competencias en dos aspectos, que son la traducción y la interpretación. De pronto, para los que no estén muy familiarizados con la diferencia entre estas dos actividades, la traducción es cuando yo realizo un traspaso lingüístico entre dos textos fijos, ya sea un video y un texto escrito, o sea, es algo que yo puedo ver y volver a repetir. La interpretación es algo que se hace in situ, es algo momentáneo, no queda registro de ello, yo no puedo volver en este momento y decir, ay, no, espere, yo leo la anterior frase que no me acuerdo cuál era. Es algo que se hace así, de una. Entonces no hay, digamos que no hay pie para yo aplicar las mismas estrategias que yo aplico en la traducción. Entonces para nosotros fue muy importante comprender esas competencias para poder plasmarlas en los documentos. Ahora, en esa época también recuerdo que el documento que se nos entregó, a pesar de que se nos dieron las 15 condiciones, la condición, recuerdo tanto de la 9 a la 15 o de la 10 a la 15, eran institucionales. Entonces, siempre de eso se encargó la unidad, la dirección de autoevaluación. Ellos siempre nos apoyaron con eso. Nosotros teníamos de pronto como que darles uno que otro ayudita con puntos muy específicos, especialmente cuando ya hacia el final había que hacer todo el detalle de la parte de la financiación del programa, pero digamos que nosotros nos concentramos 100% en las condiciones de la 1 a la 10, 9 o 10 más o menos. Entonces en esas condiciones trabajamos todo lo que fue el desarrollo de las competencias, la planta profesoral, los recursos. Bueno, aquí tengo que mencionar también a otra oficina que ha sido nuestro apoyo constante y es la unidad de educación virtual, porque con ellos, digamos que siempre trabajábamos los tres juntitos. Teníamos que definir cómo queríamos como institución mostrar el alcance de esas competencias a nuestros estudiantes, con los ejemplos que habíamos recibido de ya las tecnologías que ya estaban, unas estaban ya siendo a punto de ser aprobadas y otras estaban, de hecho había algunos cursos que ya habían empezado. Entonces, nosotros tuvimos un pequeño, digamos, inicio bastante fuerte ahí porque las tecnologías se habían creado bajo el apoyo, con el apoyo de Sapiencia, entonces ellos ya tenían muchas plataformas y tienen mucha infraestructura.
nosotros por primera vez teníamos que depender solamente del ITM. Es decir, este programa no está en convenio con absolutamente nadie, lo ofrece el ITM desde el ITM con recursos ITM. Entonces, digamos que sí fue muy importante contar con la comprensión de todas las oficinas involucradas, el Departamento de Sistemas, la Unidad de Educación Virtual, la Oficina de Financiera, la Dirección de Autoevaluación, que también ellos tuvieron que revisar muchas veces para poder darnos a nosotros luces sobre cómo escribir y mostrar la mejor forma al ministerio. Un punto muy importante, y es que por ser nuestro programa un programa virtual, requería que una gran parte del trabajo se realizara antes de enviarse al ministerio. Al ministerio debíamos enviar documento maestro, resúmenes, otra información que nos pide pues el mismo formato del ministerio y que la Dirección de Autoevaluación nos apoyó, pero había una parte que era fue la más compleja, todavía de cierta forma lo es porque es mucho trabajo, y eran los microcurrículos de toda la malla, absolutamente los 8 niveles, y mínimo el 25% de los contenidos en plataforma. A nosotros en cuentas nos daban todas las asignaturas de los 2 primeros semestres. Bueno, esto también fue un pequeño detalle que tuvimos allí porque en el documento aparecía el 25%. Luego, como estábamos en esa transición de un documento al otro, llegó la figura del 15%. Entonces nosotros no sabíamos cómo por qué irnos, porque son decisiones también administrativas. 15% significa menos recursos, menos profesores, un poco más de posibilidad de que las personas puedan trabajar más holgado, por así decirlo. 25% requería más recursos de los profesores, asignar más horas en los planes de trabajo, contratar más personas que realizaran bajo diferentes modalidades, que realizaran nuevas OVAs o nuevos microcurrículos, etcétera. Entonces, digamos que era una decisión académica, pero que influye en la parte administrativa. Uno de los, digamos, puntos que nosotros más rescatamos de esta experiencia ha sido la capacidad de diálogo que tuvimos entre todos los actores, tanto nosotros como académicos, la parte administrativa de la facultad, la parte de la dirección de autoevaluación. Fue importante porque ese diálogo constante a nosotros nos permitió, pues digo yo hasta ahora mismo, haber tomado las mejores decisiones para poder enviar la información que requeríamos a tiempo, bajo el cronograma que nosotros cuadramos con la Dirección de Autoevaluación, y poder enviar la información al ministerio. Entonces, en este punto, recuerdo que la señora Dora Nicolasa nos recomendó siempre tiremos un poquito más alto, porque como estamos en una transición, no tenemos claridad de cuánto es lo mínimo que nos va a pedir a nosotros el ministerio, vámonos por el punto más alto, 25%, es decir, 2 semestres. Durante un año más o menos trabajamos fuerte creando contenidos. Aquí sí se involucró la unidad de educación virtual ya de una forma más precisa porque éramos todo un equipo de académicos o expertos que salen desde el Centro de Idiomas y pasa por revisión en los expertos en pedagogía, en implementación de la unidad de educación virtual, más los pares académicos que nosotros tratamos de buscar algunos pares externos al ITM, en calidad de apoyo, porque sí era muy importante que tuviéramos esa mirada externa para verificar que el proceso sí se estuviera cumpliendo. El proceso salió muy bien, logramos tener al 11 de noviembre del año pasado, eso fue en el 2019, al 11 de noviembre del año pasado logramos tener toda la información que nos pedía el ministerio. Documento maestro, documentos resúmenes, estudio de factibilidad que ya había estado aprobado, teníamos también todos los contenidos de las asignaturas y también teníamos todo el proceso interno que requiere el ITM, porque había que pasar por varios consejos, consejo de facultad, consejo académico y finalmente, que eso fue más o menos en octubre, el consejo directivo. Cada uno de los consejos, digamos que fue muy preciso frente a al tipo de trabajo que habíamos realizado. Todos resaltaron también mucho esto que les cuento, el hecho de habernos comunicado entre varias dependencias, porque eso permitió que todo se agilizara muy, digamos, como de una forma muy precisa y muy estratégica, teniendo en cuenta también que el año pasado, a pesar de que no era una nueva, pues era una nueva administración, ya llevaban un tiempito, pero era la primera vez que ellos también estaban en este proceso de recibir la información de un proyecto, de un pregrado que se está proponiendo, un pregrado virtual que para todos era absolutamente nuevo. Entonces, digamos que la parte del diálogo es algo que yo resalto mucho en este proceso.
Bueno, a 11 de noviembre teníamos listo toda la información, la enviamos también al ministerio con ayuda otra vez de la Dirección de Autoevaluación, muy importante porque ellos nos dieron, digamos, hubo que revisar algunas cositas antes de enviarlo. Cosas muy sencillas, por ejemplo, que un microcurrículo, habíamos propuesto una primera versión, pero luego había cambiado una segunda versión, o de repente que no teníamos alguna competencia como muy clara porque había una forma de redactar las competencias bajo el anterior modelo que cambió en este. Entonces, tuvimos que hacer muchos cambios, digamos, sobre la marcha, pero otra vez, la disposición de todas las partes permitió pues como que pudiéramos enviar la información. Y ahora, ¿cuándo fue? En febrero más o menos, sí, el 24-25 de febrero, recibimos el registro calificado. Honestamente, les tengo que confesar, fue una sorpresa para todos, porque a pesar de que nosotros confiamos mucho en nuestro trabajo, lo estábamos esperando en algún punto del segundo semestre. Sí nos habían dicho que los tiempos son un poco demorados en el ministerio, que de todas formas hay que revisar mucho, y nosotros sabíamos que por ser un programa nuevo y un programa en el que muchos sectores del país estaban interesados, lo iban a revisar con lupa. Lo revisaron con lupa, pero afortunadamente, gracias a todo ese proceso de trabajo colaborativo, pasó sin comentarios. Nos llegó el registro calificado ese 24 de febrero y ya, nosotros también estábamos esperando quizás de pronto, bueno, hay que hacer algún ajuste o hay que verificar algo en la plataforma. Absolutamente nada, nuestra información pasó derecho. Y así es como ahora estamos ofreciendo en este momento, bueno, de hecho ya hoy cerraron las inscripciones, los cupos para la corte que empieza ahorita en 2021, el segundo semestre de este año. Entonces sí, eso es digamos como muy a grosso modo el proceso que tuvimos para realizar este programa desde el 2017 que estamos trabajando en ello. Una unidad que no sabía nada, es decir, nosotros en el Centro de Idiomas, ustedes no sé si están familiarizados, nosotros nos encargamos de todo lo que es la transversalidad de inglés y lengua materna y los otros componentes de español, pero digamos que esta había sido nuestra gran reto hasta ese momento y manejábamos también todos los programas de extensión. Esta fue nuestra primera gran apuesta por un programa muy grande y un programa que hoy en día pues ya hace parte de la facultad. Ah, bueno, otro detalle que se me había olvidado mencionar. Este programa también es una apuesta para empezar a incrementar la parte de humanidades de la facultad. Nuestra facultad se llama Facultad de Artes y Humanidades. La gran mayoría de los programas tienen un perfil de artes o están enfocados hacia la parte de artes. Este programa es el primero que resuelve ese espacio de las humanidades, abre el espacio a las humanidades. Y eso también particularmente fue un reto al momento de escribir documento maestro y todo el planteamiento porque requeríamos concebir las humanidades en un instituto tecnológico. Entonces, ¿cómo se conciben las humanidades desde la tecnología? ¿Cómo las humanidades le dan guía o hacen uso de la tecnología para mejorar sus propios procedimientos, sus propios sistemas, sus propias concepciones? Entonces, ese también fue un reto muy grande y ahí también, vuelvo, insisto, el apoyo que tuvimos también de las otras facultades. En los consejos había representantes de diferentes facultades y nos orientaban bastante sobre qué es lo que buscamos como instituto y qué es lo que tienen que buscar ustedes ya como unidad académica. Entonces, fue muy enriquecedor porque hoy en día el programa de interpretación tiene toda esa esencia, tiene la esencia de las humanidades como tal, que es el servicio o el trabajo de la sociedad para la sociedad, pero utilizando también todos los medios tecnológicos o todos los procesos tecnológicos de los cuales nosotros tenemos, digamos, estructurado y es lo que nosotros transmitimos a nuestros estudiantes. Entonces, esa también resalto que fue una de las experiencias más bonitas, el trabajar de forma interdisciplinar y es lo que queremos que nuestros estudiantes también aprendan y lleven una vez hayan cursado este programa. Caterine, muchísimas hola. Gracias. Ya el tiempo. Listo, ya pasó el tiempo, ya se estaba como Cuando uno trabaja con esa pasión y alcanza esos logros, no hay tiempo, no hay límite para contar eso. Te agradecemos inmensamente, fuiste una gran invitada porque de verdad que nos emociona pues saber cómo fue todo ese proceso, todos los retos que les tocó asumir en esa etapa de transición entre una normatividad y la otra y que lo lograron y que nos están dejando en alto en el ITM. No, muchísimas gracias, Caterina, y a Juan Carlos también por habernos acompañado en este espacio.
Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y si tienen cualquier inquietud o algo, me pueden escribir a mi correo, les pueden hacer checar y con mucho gusto les podemos colaborar. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias, profe. Feliz día para todos. Gracias. Bueno, entonces continuamos con este encuentro con la profesora Marta Luz Arango. Bienvenida, y ella nos va a hablar sobre la renovación del registro calificado de la Maestría de Desarrollo Sostenible. Entonces, bienvenida, quedan los micrófonos para usted. Muchas gracias, Vilma. Buenas tardes a todos. Voy a proceder que tenemos sintetizado la experiencia en unas cortas diapositivas. Listo, ya están viendo mi pantalla. Todavía no, profe. Ah, listo, ya. Ya cargó. Bueno, entonces la denominamos la experiencia de la renovación del registro calificado del programa de maestría en desarrollo sostenible bajo el decreto 1330 del 2019. Para dar inicio como a todo este proceso que tuvimos, podríamos describirlo en unas etapas del proceso. La primera entonces consistió en la consolidación del equipo, luego a grandes rasgos sería la revisión entonces del decreto 1330 del 2019 y la resolución 21795 del 2020. Luego la articulación de estas dos normativas al programa, ¿cierto? El desarrollo que llevaba el programa desde su inicio 2014, para luego hacer todo el trámite respectivo hacia el registro calificado, la renovación del registro calificado. En la primera parte, que consistió en la consolidación del equipo, entonces nos acompaña Ana María Ramírez Serna del Departamento de Autoevaluación, el jefe José Luis González Manosalva del Departamento de Ciencias Ambientales y de la Construcción, Luisa Fernanda Restrepo Rodríguez, docente de apoyo de autoevaluación, y Diana Patricia Acevedo Gil, también docente de apoyo de autoevaluación. A través de este equipo realmente interdisciplinario hemos logrado pues hacer sinergia no solamente con autoevaluación, sino con las diferentes dependencias de la institución, del cual nos hemos enriquecido también de experiencias de otros programas que hemos traído acá para el desarrollo, como ha sido de la parte de la maestría de Ciencias en Innovación en Educación y de la maestría en Ingeniería Biomédica. Bueno, lo primero entonces que tuvimos que hacer, por así decirlo, fue entonces hacer toda esa lectura, análisis y aprendizajes respecto a la revisión del decreto 1330 del 2019. Contamos con la fortuna de participar en los encuentros académicos de la red de posgrados y las charlas también de paneles de expertos del Departamento de Autoevaluación referente al decreto 1330. Hay dos charlas que considero yo que fueron muy importantes, que corresponden a la planificación por competencias hacia un compromiso de los microcurrículos y el modelo curricular con base en competencias. De aquí obtuvimos pues elementos muy importantes de nuestra construcción que permitió entonces la articulación de estos con los microcurrículos, los perfiles y los resultados de aprendizaje. Acá resalto también la participación de docentes de la institución, como es Diana Patricia, pues que nos acompaña, de autoevaluación, y del docente Edison Arbey Escobar del ITM. Digamos que fue una pieza clave esa articulación con la maestría de educación que nos aportó elementos para la construcción entonces de las competencias, resultados de aprendizaje y demás. Y también la docente Viviana Cuervo Montoya de la Universidad de Antioquia, que nos hizo una lectura de lo que teníamos definido, y sus aportes pues permitieron la consolidación de esos resultados de aprendizaje y competencias. En los aspectos institucionales hicimos una revisión fuerte respecto a los planes de contratación, financiación, infraestructura e internacionalización, apoyándonos de docentes del programa que han participado en procesos de internacionalización y del jefe José Luis González, de su experiencia en este aspecto.
Marta, ¿me estás invitando para que continúes? Sí, mira, si vas a decir algo acá en esa parte institucional. Buenas tardes para todos. Los saludo cordialmente. Muchas gracias por la invitación. Entonces, continuando con lo que Marta está contando, de pronto es bueno en este alto hacerles un pequeño resumen de la maestría. La maestría en Desarrollo Sostenible obtiene su registro calificado en 2014. Iniciamos el segundo semestre de 2014, la primera cohorte. Esta es su primera renovación de registro calificado. Realmente tendríamos que haberla hecho el año pasado, pero por el decreto 1330 se nos dio esta gabela de los 18 meses adicionales para hacer el ejercicio. Hoy somos o estamos a puertas, yo creo que entre esta semana y la otra tenemos ya que dejar listo todos los documentos registrados en la plataforma SACES, por lo tanto, vamos a decirlo coloquialmente, somos los conejillos de Indias del ejercicio. Esto dicho de una manera, digamos, muy proactiva en términos de que los cambios que suscitan actualmente el ministerio y la plataforma, pues nos obligan un poco a salir de esa zona de confort en la que nos encontrábamos con un documento completamente estructurado que ya había sido revisado por autoevaluación y que teníamos listo y que hemos recibido pues obviamente la noticia de que ahora tenemos que presentarlo entre comillas en otro formato porque lo que tenemos establecido pues no va, ¿cierto? Hay una serie de plantillas que tenemos que organizar y estructurar, la información tiene que entrar en la plataforma de otra manera, entonces digamos que estamos un poquito ahí con el revolcón y el apresuramiento de transformar todo esto. Ha sido de alguna manera traumático, pero vamos llevándolo con calma y queremos dejar la experiencia de hacer el ejercicio por este lado para que todos los programas que vienen detrás empiecen a mirar cuál sería el mejor camino y no darse contra las paredes en estos temas donde definitivamente pues hay un encontronazo porque la situación, digamos, nos obliga a hacerlo de cierta manera a la que no estamos acostumbrados. Entonces, en principio, lo más importante a resaltar de lo que Marta me invita a que converse con ustedes y de lo que me están pidiendo que les cuente un poco de la experiencia, son unos ejercicios que trae el decreto 1330 y particularmente esta nueva resolución en la que tenemos que hacer planes para los siguientes años de vigencia del nuevo registro. Esa es la primera cosa interesante o importante. Para nosotros es complejo en una institución que no tiene vigencias futuras, que tiene unos planes de desarrollo cada 4 años, que podamos hacer unas proyecciones de cada 7. Por ejemplo, eso nos pone en una tarea en la que tenemos que articularnos muy bien con la administración y determinar básicamente cuál es la injerencia y qué podríamos proponer allí. Adicionalmente, también es importante contarles un poco que en estos ejercicios el tema de los resultados de aprendizaje, el tema de la evaluación y de los indicadores, si bien ya se ha discutido mucho en las diferentes reuniones que hemos hecho con autoevaluación, digamos que de alguna forma nos trae un reto, ¿cierto? Un reto para lo que tiene que ver con la presentación del impacto, básicamente. Entonces, eso ha sido como el producto que más en este momento le hemos puesto atención. Quizás nos hemos centrado mucho en el tema de competencias, particularmente para la maestría, tuvimos la oportunidad de revisar las competencias que proponen Naciones Unidas y la Cátedra UNESCO en temas de sostenibilidad. Ahí vamos jugando con eso, pero definitivamente retos institucionales, planes de contratación a 7 años, pues esos no los pensamos tan fácil. Todos sabemos lo que sucede con la planta de profesores de carrera, el tema de los profesores ocasionales es un tema también ya muy discutido, en el cual nosotros no podemos ni afirmar ni asegurar continuidad de contratación. Esto lo sabemos en todas las facultades, ahí nos ponemos un reto grande. El tema de financiamiento, pues estamos en una coyuntura, ¿cierto? Digamos que infraestructura e internacionalización podrían estar por el mismo lado. Eso es parte de lo que quería contarles y ahora más adelante sé que Marta va a volver a hacer otro silencio, entonces ahí yo les cuento otro poquito más de cosas. Gracias. Gracias, José. Entonces, la información que menciona José Luis es relevante durante el proceso en términos de contarla o escribirla en el documento. Entonces fueron puntos, digamos, entre comillas álgidos y que nos tocó replantearnos la forma como los íbamos a contar o transmitir pues
este aspecto. Luego entraríamos entonces en la parte de la resolución 21795, donde correspondería entonces las especificaciones que nos dan para el ingreso de la información en la plataforma SACES. Acá tuvimos, digamos que también un cambio, porque veníamos de hacer un documento maestro que en las versiones anteriores se colgaba en la plataforma. Nosotros trabajamos sobre esa misma directriz, hicimos un documento maestro, pero ya en esta nueva modalidad, digamos que ese documento maestro se parte en varios documentos que debemos subir a la plataforma, entonces se cambia, por así decirlo, el modelo de trabajo, y adicional a esto, pues se requiere soportar unas evidencias que corresponden a los anexos que representa pues la imagen. En esta parte de estos anexos, que son unas plantillas con información pues institucional, la verdad es que autoevaluación pues nos ha ayudado muchísimo con la distribución o el envío a las áreas encargadas y la recolección de la información, que igual va a ser una información pues común para todos los programas. Bueno, luego entonces siguió la articulación de esos requisitos que tenemos de los decretos con el programa. Una de las experiencias que tenemos acá a traerle entonces es que el registro calificado, cuando hablábamos de esa reacreditación, no pensábamos, pues veníamos a tener un registro único que funciona para la modalidad de profundización e investigación, pero con este nuevo registro, por así decirnos, nos plantea que ya no va a ser un solo registro, sino que va a ser uno por cada modalidad. Entonces, digamos que una de las experiencias acá entonces es tener dos documentos por modalidades individuales. Y otro que nos llevó también, que fue una experiencia que tuvimos, digamos, bastante tiempo de como discutiéndolo o concertando entre todos, era la modalidad en la cual iba a salir, ya que el decreto como tal presenta varias modalidades, como las pueden observar acá, donde nos hablan de una modalidad virtual y a distancia, una presencial dual, ¿cierto? Una presencial virtual y a distancia, que nos llevó como un tiempo definir entonces bajo qué modalidad iban a salir estos dos nuevos registros. José, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, interesante. El ejercicio de la pandemia ahora nos pone claramente en la condición en que debemos pensar mucho en la virtualidad, ¿cierto? Ese es un ejercicio que nos ha llevado hoy a que, si bien vamos a pedir esta renovación de registro calificado presencial, dos registros realmente, uno para la modalidad de profundización y otro para la modalidad de investigación, ya estemos construyendo todo un montón de estos otros elementos que nos implican poner el programa en términos de virtualidad. Si por mí fuera, y si por mi equipo fuera, hoy estaríamos disponiendo del programa como virtual, porque es lo que nos permite ser competitivos realmente a la luz de lo que se está necesitando en el mercado. Sin embargo, el mismo decreto 1330 nos exige que tenemos que tener absolutamente todo montado, organizado y estructurado, y sabemos que la unidad virtual en este instante también está saturada con otros trabajos, entonces no es fácil llegar a preparar todo la documentación y el montaje de los diferentes asignaturas para que lo tengamos listo. Esto será un ejercicio posterior. Vamos a pedir la renovación presencial y posteriormente miraremos el tema de registro calificado único, presencial virtual, por ejemplo. En modalidad profundización, presencial virtual, en la investigación. Pero esto es un ejercicio, por ejemplo, que nos puso a nosotros ahora a mirarnos desde otra perspectiva y analizar si las capacidades que tenemos nos brindan esa posibilidad. Bueno, otra parte de la experiencia fue los estudios que debemos soportar, ¿cierto? Digamos que de los 5 estudios propuestos, ligeramente como pues entre el equipo podríamos decir tenemos información para soportar, por ejemplo, estudio 1, 3, 4 y 5 descritos en la diapositiva, pero respecto al estudio número 2 de revisión y evaluación de las propuestas curriculares en perspectiva de su modernización y actualización, sentimos
que no teníamos como la claridad en la información para la construcción de este estudio, y que si bien podemos aportar elementos, consideramos que aún se requiere profundizar más en él. Marta, tus silencios indican que yo entro. Sí, sí. Bueno, esto está haciendo para que no sea aburrido, sino un poco jocoso. Entonces, básicamente aquí, digamos que el llamado es a que, si bien existen en autoevaluación algunos formatos que nos pueden dar indicación sobre el ejercicio de los informes o de los estudios, es importante también que tengamos una preparación sobre el levantamiento de esta información y la consecución de los datos. Porque los estudios per se como tal, pues si bien son un ejercicio que tenemos que desarrollar, no necesariamente contamos con toda la capacidad humana que nos permitan elaborarlos. Particularmente en la facultad tenemos un déficit de docentes que se dedican a este tema y básicamente estamos tomando de algunos pocos tiempos prestados el plan de trabajo de los docentes. Esta es una deficiencia que tenemos que sobrellevar, pero también podríamos apoyarnos mucho si estos estudios tuvieran indicaciones un poco más concretas y claras como experiencia. Gracias. Gracias, José. Bueno, finalmente entonces, digamos que esa ruta de navegación que utilizamos como equipo fue la construcción del documento maestro bajo el formato FDI 2011 y siguiendo pues todas las indicaciones que allí estaban contenidas. Hicimos reunión de trabajo colaborativo por parte del equipo con intensidades semanales con el fin de retroalimentar los avances del proceso y a su vez también con el área de autoevaluación para acopiar todas las sugerencias y recomendaciones que nos daban. Hicimos un trabajo de almacenar la información en la nube, ¿cierto? Y en este momento, desde la semana pasada, estamos empezando pues como a trabajar en la adecuación de esa información a la plataforma SASIS. Esperamos realmente que llegará a feliz término en los próximos días con la erradicación de ambos documentos. Bueno, básicamente aquí comentar una cosa puntual, y es que nosotros creemos importante el hecho de que podamos trabajar colaborativamente. Esto nos ahorra muchos tiempos. El OneDrive es una muy buena herramienta y creo que allí podemos hacer ejercicios bastante completos de trabajo de escritura pues a varias manos, pero que luego finalmente se tienen que llevar con un mismo hilo conductor en términos de lo editorial. Eso para puntualizar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a José Luis González y a Marta Luz por habernos compartido esa experiencia, esa renovación de registro calificado también en una época de transición que obliga a tener un montón de documentación y unos procedimientos diferentes para trabajar inclusive en el SACES de parte de la Oficina de Autoevaluación, que han hecho un gran esfuerzo para poder ir acomodándonos a estos tiempos. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el tema de planes de mejoramiento, es la experiencia que nos quieren compartir el profesor Walter Darío Castro y Jonathan Bermúdez de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Me escuchan bien? ¿Me están viendo bien? Perfecto, sí. Bueno, pues muy bien. Entonces, a transferirle la presentación. Para darle un poquito de estabilidad al equipo, voy a apagar la camarita. ¿Está bien? Claro que sí, profe. Perfecto. Bueno, de antemano, un gusto saludarlos en nombre del equipo del programa de gestión administrativa, también obviamente de mi jefe, Jonathan Bermúdez. Yo soy Walter Castro, es un gusto estar con ustedes acá. Vamos entonces a compartirles una experiencia que tuvimos con los docentes y con los alumnos en relación al plan de mejora que estamos nosotros en este momento desarrollando para el programa de gestión administrativa virtual. ¿Sí? ¿Me podrían por favor recordar los minuticos que tengo para yo saber cómo me distribuyo?
Profe, más o menos 15 minuticos, para poder Perfecto, 15, Ana. 20 minuticos máximo. Gracias. Perfecto, Ana, muy bien. Bueno, entonces voy por aquí entonces a comenzar. Bueno, entonces esta estrategia de plan de mejoramiento del programa se basó, muy probablemente ustedes ya la conocen, es esta DOFA. En esencia, lo que hicimos fue fortalecer esta propuesta metodológica con dos frentes más, uno que es un modelo que se conoce como modelo H y F, ¿sí? Y otro con la herramienta Delta de Donald Hambridge y James Fredrickson. Entonces, en esencia, lo que hacen es que toman de cierta manera los dolores, las necesidades de los clientes, tanto internos como externos, para de esa manera sugerir un accionar conjunto que permita pues apalancamientos, que vamos a ver ya a continuación qué significa eso, y un abordaje desde el punto de vista metodológico visual para facilitar ese, digamos, la comprensión de esos dolores y esas necesidades, trabajando a través de lo que es priorizado. Bien. Bueno, en esencia, los pasos para la construcción consistieron en un primer punto, en un ejercicio de reflexión estratégica. Nosotros aquí usamos, digamos así, la palabra sana, si me la permiten, de los tiempos de los profes, haciendo un ejercicio acá de reflexión estratégica. ¿Y qué era ese ejercicio de reflexión? Pues cuáles eran nuestros lineamientos, nuestra misión institucional, los valores que compartíamos. Para nosotros este punto y la palabra filósofo era esencial para que de esa manera lo que hiciéramos posteriormente pues le sumara a esta magnánime proclama. Si nosotros, digámoslo así, omitíamos este pedacito, prácticamente podríamos estar disparando para cualquier lado. Entonces queríamos era concentrar mucho de lo que queríamos hacer en el trabajo y desarrollar en ese frente. O sea, que todos estuviéramos claros cuáles eran los objetivos del área y demás. Un segundo momento fue entonces esa definición de esas fortalezas y debilidades, esas oportunidades y amenazas, las hicimos no solamente con los docentes, también con el equipo y los estudiantes. Fue un ejercicio de diagnóstico. Para ello tomamos todos los factores claves de acreditación desde el acreditador del Consejo Nacional de Acreditación. Y de esa manera, en este segundo momento, obtuvimos pues una capacidad propia, digámoslo así, unas brechas. Bueno, un tercer instante fue, digamos, una de las cosas que hace especial esta metodología, y es un apalancamiento. En esencia, pues las cosas buenas, digámoslo así, se llaman, se atraen entre sí, igual también las malas, ¿no es cierto? Entonces, aquí queremos no solamente pues disminuir las brechas identificadas, sino también continuar con lo que está bueno. Y de esa manera, pues no caer tampoco en la trampa del éxito, de que como ya no iniciamos brecha, entonces nos quedamos de pronto quietecitos. Sí, de pronto hay una inquietud, muchachos. De pronto, bueno. Ok. Y en un cuarto instante fue ya todo el plan de mejoramiento, pues que obviamente les mostraré de una manera resumida. Bueno, entonces voy a hacer un paseíto un poquito rápido en esta primera instancia, porque evidentemente pues no es foco del escenario darles a conocer las intimidades de este tipo de misión y propósitos y valores. Es más para efecto, digámoslo así, figurativo, que todos sepamos cómo fue que la hicimos, porque quiero hacer es mucho énfasis en la metodología, que es donde nos han pedido pues como ese zoom. Bien, bueno, entonces lo que hicimos fue que diéramos a conocer el equipo humano, quiénes eran estas personas, de esa manera pues conocerlas, retroalimentar con él, conversar y sobre todo aquí generar vínculo. Posterior entonces a esto nos dimos la tarea de escuchar a estos docentes, los mensajes que tenían cada uno de ellos y de cierta manera pues como líderes y estrategas, cada uno de ellos pues referentes para sí, y llevarnos lo mejor de esas ideas. Bueno, este soy yo. Aquí es una cosa, digámoslo aquí, que inclusive hago una invitación a todos. Yo creo que aquí en procesos como esos, donde nos implica hacer mejoramiento, nosotros somos precisamente como el Superboy, o en algunos casos también las chicas, la Supergirl de estos procesos. Entonces, metérnosle al fuego como una vela, y obviamente esto duele, y cuando hablamos de, por ejemplo, generar un celular y que usted pueda chatear con ellos e interaccionar con ellos, no solamente desde el punto de vista del correo electrónico formal, y eso está bien, pero en ocasiones hay escenarios en donde se requiere precisamente ese vínculo, y creería con todo, digámoslo así, humildad en el proceso, que es uno de los grandes, digámoslo así, acercamientos que se han logrado.
¿sí? Entonces, porque estos pelados normalmente no se conectan, entonces para ellos es muy sorpresivo escucharles y que uno los llame a la casa, que ellos sepan que están que son importantes, y ahí hemos encontrado pues un ejercicio muy interesante. Bueno, filosofamos, como les decía, en todo lo que es misión, visión y objetivos, ¿no es cierto? Entonces los dimos a conocer, hicimos aquí una reflexión muy interesante sobre aquellas cositas que estaban en naranja. Posterior a eso, envisionamos hacia dónde íbamos y nos preguntamos y nos regalamos ese ejercicio de interiorizar hacia dónde iba la facultad. También en la parte de la misión, nuestro propósito, que era lo que buscaba, y nuestros móviles de comportamiento conocidos también como valores. Sobre todo supremamente importantes porque, como sabemos, son los que definen nuestro trasegar en lo cotidiano. Entonces, quizás los vemos nosotros ahí, sin embargo, inclusive aquí procuramos mucho mostrar esos hechos y esas imágenes de personas que dan con su ejemplo, precisamente nos muestran que es posible lograr estos valores y reproducirlos. Bueno, muy filosófico en primera instancia, sin embargo consideramos que valió mucho la pena porque hicimos ese tema de concienciación en un aspecto que para nosotros debe dar sentido. O sea, no es simplemente la misión y la visión y un objetivo, sino concienciar y darnos cuenta que nos damos cuenta, o sea, lograr una conciencia del trabajo que íbamos a arrancar. Muy bien, los programas cuáles eran, ¿sí? Obviamente dónde estábamos ubicados, les dimos a conocer también, porque es un trabajo que lideramos con la unidad virtual, toda nuestra malla curricular, y bueno, y todo el plan de mejoramiento que les estaba contando a continuación. Bueno, entonces, en primera instancia, elaboramos una encuesta diagnóstica, digámoslo, fue dos frentes, uno cualitativo y otro cuantitativo. Entonces, en esta primera abordaje cuantitativo les preguntamos sobre esos factores. Obviamente, la elaboración de las preguntas las bajamos en código, porque eso es especial. Ustedes saben que pues, normalmente en estos aspectos de normas, quizás los códigos hay veces son un poquito complejos. Entonces, los bajamos en código, obviamente, y procuramos que cuando nos leyeran, pues los pelados también le vieran ese sentido que queríamos que tuvieran. Entonces, tuvimos pues gran participación de los estudiantes, un 83%, eso fue comenzando pues la segunda cohorte del programa. Y lo que vemos acá, que es pues, como la invitación, es no tanto a leer, es más para que vean la imagen gráfica. Los resultados, por ejemplo, en este factor fueron muy interesantes, obviamente, como lo vemos coloreado en rojito, naranja, ahí donde están las brechas identificadas, pequeñas, desde el punto de vista de la representatividad, más sin embargo, pues la idea es precisamente estudiarlas y no subestimarlas. Entonces, en cada uno de los frentes, estudiantes de estos factores de acreditación, elaboramos pues como las inquietudes. Bueno, ahí podemos visualizar los resultados, ¿sí? Nótese en los colores que en general los resultados fueron muy buenos. Esto también fue muy interesante porque habían percepciones diversas de diferentes ámbitos, y si bien es cierto que teníamos oportunidades, pues también es cierto que hay que reconocer en dónde los frentes evidenciaron cosas muy buenas, ¿no es cierto? Ven, por ejemplo, acá donde se evidenciaron las principales brechas del diagnóstico, ¿sí? Por acá en la parte de gestión de contenidos y OVAs, bueno, y otras aquí en temas de recursos, organización y bienestar. Bueno, entonces enlistamos todas las debilidades, todas, ¿sí? Ninguna se nos voló. Y esas debilidades así enlistaditas, obviamente con ponderación, también en donde no nos fue ni bien ni mal, o sea que digamos un 3 raspado alrededor de ese número, también para tenerlas en el radar. Enlistamos esas fortalezas también en lo que estábamos. Bueno, aquí para recalcar es que ninguna de pronto de las debilidades que encontramos fueron tan marcadas como sí las cosas buenas, y eso es muy bueno y eso hay que decírselo. Y se lo dijimos a nuestros docentes, al equipo de trabajo y obviamente a los que hacen posible estos resultados, porque también esto es parte del ejercicio, ¿no es cierto? Eso sí, bueno, entonces va a seguir continuando esos buenos resultados en estas partes de las fortalezas, ¿no es cierto? Aquí también lideramos planes de acción. En la parte de oportunidades igual, ¿no es cierto? Y en la parte de amenazas y lo mismo. Cuando ya las teníamos entonces enlistados todas, con el ejercicio de ayuda de ellos, entonces hicimos los puntos de palanca, que era ese siguiente estadio. Entonces el primero fue el reflexivo del envisionamiento estratégico, el segundo fue la matriz DOFA,
todo el tema de ejercicio diagnóstico. Este tercero fue los puntos de palanca, y aquí entonces lo que hicimos, que ahorita les contaba, es como ese apareamiento. ¿Y esto qué significa? Es, vea, normalmente las cosas buenas se juntan y las malas también se juntan y generan palancas positivas, digámoslo, a nuestro favor, pero también palancas no tan buenas, que precisamente nos pueden a nosotros generar dificultades. Entonces, las apareamos y empezamos a lograr desde el equipo. Eso fue un primer ejercicio, o sea, tomamos los resultados de todos, y el equipo de trabajo propuso desde aquí, digámoslo, unos frentes, unas palancas ya estratégicas para comenzar a trabajar. Entonces, una segunda, ahorita les voy a hacer un resumen de todas estas, ¿sí? Una tercera, a través de estos apareamientos de palancas, cuarta y quinta. Lo interesante de esto fue que al final, pues precisamente les pedimos a ellos qué más salía de acá, ¿no es cierto? Después de estos ejercicios de combinación y de palancas. Y ellos entonces nos regalaron, este es el siguiente momentum desde el punto de vista del diagnóstico, también verbatims, o sea, es decir, les pedimos a ellos que no solamente nos dijeran de 1 a 5, sino que ya, pues conociendo un poco más esta dimensión de debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades, englobar mucho más desde el punto de vista de su sentir, nos expresaran, y fue también supremamente enriquecedor porque obviamente lo cuantitativo no necesariamente capturaba lo que habíamos nosotros interpretado y leído desde lo cualitativo, o sea, ya desde lo que cada uno de los participantes del diagnóstico nos querían contar. Entonces lo que hicimos fue una categoría y una codificación a través de este programa que se llama Atlas Team. En cada vez que ellos nos escribían, nos regalaban información, entonces lo que permitía el programa es identificar categorías, digámoslo así, palabras que se repiten mucho. Entonces, si por ejemplo yo fuera a hacer mi DOFA y yo a identificar mis debilidades, entonces a ver cuáles de esas debilidades se repiten bastante, ¿no es cierto?, entre varios de los participantes. Las categorizamos de esta manera, las relacionamos, el software permite digámoslo así, ese vínculo directo e indirecto entre variables, y las ponderamos, ¿no es cierto? Estos son como mapas de calor, en esencia, pues donde ustedes ven más rojito, obviamente estos son 360, podríamos decir que prácticamente cada uno de estos es un 100%, o sea, esto es un 100% en total, y lo que vemos en rojo es donde evidenciábamos los principales dolores de los participantes. Fue muy enriquecedor, en algunas circunstancias identificamos que hacía match lo cuantitativo con lo cualitativo, en otras lo cualitativo estaba solo, o sea, no había nada que soportara lo cuantitativo, y nos dejó una gran lección a todos. Es decir, que probablemente los códigos que se utilizan en lo cuantitativo no necesariamente capturan o tienen o proveen los tentáculos para censar realidades. Entonces, eso sí es una de las grandes aprendizajes. Afortunadamente jugó a favor nuestro al afianzar esto de los frentes de ambas metodologías, cualitativa y cuantitativa. Entonces, los paretizamos y encontramos que en desarrollo curricular había gran trabajo que hacer. Después, en el tema de acompañamiento docente, lo paretizamos, con la comunicación, todo el tema de micros. Miren, el tema de contenidos era el dolor esencial en el diagnóstico cuantitativo, y en lo cualitativo entró a ser una cuarta posición. Es decir, lo demás no era tan identificado a través de los códigos ni las preguntas. Bien. Y posteriormente el tema de capacitación. Con esto entonces les pedimos a nuestros participantes, a todos, bueno, discúlpenme aquí, esto es como un zoom con respecto a desarrollo curricular, que fue donde más encontramos los dolores, todo lo que teníamos, pues, digámoslo así, en brecha, a trabajar. Y lo que hicimos fue utilizar una herramienta de Teams, que también la recomendamos de mucha, digámoslo así, credibilidad. Es una herramienta que llama Teams Ideas Ideation, la tenemos nosotros todos como recurso, y lo que permite es que precisamente a partir de todo esto, que es un diagnóstico y de unos frentes identificados, pues los talentos, las personas puedan incorporar sus ideas, ser revisadas, retroalimentadas, y de esa manera pues que ellos también les haga sentido todo el trabajo que hemos estado haciendo. Les cuento que a la fecha de hoy todavía las ideas continúan, y obviamente es un desafío porque esta plataforma debemos alimentarla y estar retroalimentando. Entonces es una delicia, muchachos, ver que las personas se les retroalimenta el sí o el no. O sea, esto no vamos a poder hacerlo por esto y esto, ¿no es cierto? Pero que él sepa
también los SIS, ¿no es cierto? Que sepa, y gracias por esa idea tan chévere. Esta muy chévere, y esta no tanto, vamos a dejarla en el parqueadero, a ver si es posible implementarla por presupuesto el otro semestre y demás. Bien, de esa manera entonces adicionan ideas. Todavía a la fecha es un ejercicio de devenir dinámico en el que estamos pues abocados en lo personal muy desafiante, pues porque obviamente no está parando ahí, y sobre todo cuando llega el tema de retroalimentación y acompañamiento, es un canal muy enriquecedor. Muy bien, aquí entonces enlistamos un resumen de lo que se logró. Entonces, prácticamente el ejercicio de ejecutar, que es el que nos define, no tanto lo teórico que podemos nosotros presentar, sino lo que hagamos. Entonces pusimos, digámoslo así, a ejecutar y ayudarnos en este ejercicio, no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes. Entonces, ellos nos están ayudando. Este es un resumen de todos los frentes en los que hemos actualmente adelantado nuestro plan de trabajo, plan de mejoramiento. Bueno, aquí está pues el resumen de los factores que finalmente llevamos ya a la plataforma GEMAS a formalización. Bien, bueno, eso era entonces lo que les quería contar. Bueno, con todo gusto, si tienen alguna inquietud, aquí estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, profe. A Bueno, ustedes, mil gracias. muchas gracias. Muy interesante esa nueva estrategia para los planes de mejoramiento. Hay que intercambiar entre facultades esa herramienta, súper buena. Bueno, entonces en esta última etapa les voy a presentar pues, lo que tiene como lección aprendida y experiencia significativa desde la Facultad de Ingeniería. Me permiten entonces, apago un momento la cámara para no saturar la red y les voy a compartir la presentación. Bien, entonces ya terminamos estas lecciones aprendidas con la Facultad de Ingeniería y lo que les queremos presentar a ustedes es como algo que para nosotros como facultad ha sido un éxito, pero que sabemos que hay otras facultades que de alguna u otra forma han continuado con esa experiencia de cómo articular los procesos de aseguramiento de la calidad. Y nosotros somos conscientes que para que esto funcione, no solamente debe estar, digamos, una documentación y una claridad en los procesos, sino que es importante la participación de ciertas personas que impregnan con su actitud, con su trabajo, con la unión que hacen de todos estos procesos, permiten integrarlos y que ellos puedan seguir, digamos, su ruta sin interrupciones. Para eso les quiero pues hacer un poquito de historia, es cortica, es desde donde nació el Comité de Autoevaluación. Eso fue a través de la resolución 557, resolución rectoral del 2006, en donde se creó el Comité de Autoevaluación. O sea, la importancia de ese comité desde ese tiempo pues se venía trabajando, pero formalizada a través de esa resolución. En la resolución 579 del 2010, o sea, 4 años después, se actualizó la estructura. En esa estructura, pues se encontraban los vicerrectores y se encontraba un representante de egresados y representante de docentes ante el consejo académico. Pero posteriormente, en el año 2012, a través de la resolución 386, se hicieron, digamos, se hizo una división o se amplió el comité como tal de autoevaluación en 3 momentos. Un comité central de autoevaluación, que es el que nosotros reconocemos a nivel institucional, formado por los vicerrectores, y en ese momento apareció la figura que nosotros hoy queremos resaltar con esta presentación, y eran docentes articuladores de cada facultad. O sea, eso ocurrió en el 2012. Esos docentes articuladores entonces participaban en ese comité central de autoevaluación, acompañados obviamente del director técnico de planeación y del director operativo de autoevaluación. Junto con ese comité central se creó el comité de autoevaluación de facultad, donde era el decano el que participaba en ese comité con los jefes del departamento
y con unos docentes articuladores que en ese momento eran docentes articuladores por departamento. Y un comité técnico de autoevaluación de programas que aún todavía estos 3 comités en este momento son, digamos, los oficiales que tenemos. Ese comité de autoevaluación de programa estaba el jefe de departamento y los docentes asignados a este proceso. Eso fue en el 2012, pero un año después, en 2013, se hizo un cambio muy fundamental en esta generación de comités, y es que se incluyó al rector en el Comité Central de Autoevaluación, dándole, digamos, un mayor peso al comité como tal, además de todos los vicerrectores, directores operativos y técnicos, en total 12 personas y una adicional que sería el secretario con voz, pero no con voto. Y finalmente, pues siguieron los 3 comités, pero la figura de docentes articuladores de cada facultad desapareció, digamos, del comité central. Quedaron unos docentes articuladores por programa que participaban en el comité de autoevaluación de la facultad. Y en este caso, pues nosotros como Facultad de Ingeniería seguimos con ese docente articulador que lo llamamos docente enlace. ¿Por qué lo presentamos aquí como una experiencia significativa, como una lección aprendida? Porque entendimos que entre el comité curricular y el consejo de facultad, que es, digamos, muy cercano a los programas, aquí no estamos tomando hacia arriba pues el consejo directivo, el académico y el rectoral, pero estos particularmente necesitaban tener mucha información sobre cómo iban los procesos de autoevaluación. Y teníamos estos 3 comités, un comité técnico del programa, un comité de autoevaluación de la facultad y un comité central de autoevaluación que, pues, la información, los procesos de aseguramiento de la calidad fluían entre esos comités, pero nuestro comité curricular, que era el que, digamos, recomienda al Consejo de Facultad tomar ciertas decisiones o solicitar ciertas decisiones y subirlas a otros consejos de mayor envergadura, pues necesitaban estar al tanto de todo lo que ocurría. Y ese trabajo del docente enlace no solamente era hacia arriba, o sea, llevando la información hacia el comité central, sino que era la persona que a la vez lo bajaba hasta los comités técnicos de autoevaluación. Entonces, nosotros hemos continuado, digamos, con esa experiencia porque encontramos varias ventajas. Entre ellas, pues primero que ese docente enlace nos permitía mantener una comunicación asertiva de la información de los diferentes procesos. Lo que ahora nos mostraba el profesor Walter con esta plataforma para realizar el plan de mejoramiento, para hacer diagnósticos de cómo está el programa, la idea es que este docente enlace lo transfiere dentro de los programas. O sea, cada herramienta que encontramos que es buena, que es positiva, pues ese docente enlace la concentraba y la multiplicaba entre los demás. Además, él coordinaba entre los comités, el jefe y el decano, qué procesos estábamos desarrollando, y nos daba acompañamiento a diferentes comités técnicos de autoevaluación del programa, porque cada comité o cada programa pues tiene unos procesos según un calendario, según un cronograma a seguir. También esos seguimientos continuos a los diferentes procesos, porque este docente enlace, digamos que se encarga de ser ese cuadro de mando donde está pendiente cuando entra un proceso, cuando sale otro, cómo vamos a programar, y está articulando a todos los comités en general. Y mantiene los históricos del programa, porque pues muchas veces no estamos siempre todos en el mismo proceso, algunas veces pasamos, digamos, de autoevaluación a investigación, o de investigación estás trabajando en extensión, pero entonces siempre era esa persona que concentraba y nos decía, vea, ojo que el programa va para renovación de registro calificado, entonces ayudaba en toda esa planificación. Y finalmente, también una labor muy importante del docente enlace era socializar, digamos, todas estas normatividades nuevas, ¿cierto? No solo externas, sino también internas. O sea, estaba pendiente de la página del ministerio, además de la oficina de autoevaluación, y ayudaba a bajar esa información para que todos estuviéramos, digamos,
al tanto de lo que podría venir ocurriendo. O sea que hasta el momento, pues como facultad lo llamamos docente enlace. Y queríamos presentarles a ustedes esa como una lección aprendida para nosotros. Esperamos que en nuevas resoluciones esa figura vuelva como a ser así relevante, porque para nosotros como facultad ha sido muy, muy importante. Y sabemos también que hay otras facultades que han tenido esa experiencia. Por eso hemos invitado a la profesora Diana Estrada para que nos cuente ella cómo lo ha vivido desde su facultad, porque sabemos que en su momento ella también fue docente enlace en la facultad. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por todas estas lecciones aprendidas. Bueno, en el 2015 tuve la oportunidad de ingresar. A ver, yo me había retirado en el 2012 y durante 3 años me quedé docente cátedra, pero toda la vida he trabajado en autoevaluación. En el 2015 tuve la oportunidad de regresar y comenzar a ser la docente enlace de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Fue una experiencia muy a ver, al principio fue un reto, más que cualquier cosa, porque si bien estábamos organizados, la 769 no estaba implementada en su totalidad, o sea, habían algunos comités de programas, no se conocían muy bien todas las funciones, entonces fue un reto como de empezar a organizar y que la normativa se cumpliera, la 769 se cumpliera como en su cabalidad dentro de la facultad. La experiencia súper porque es tener conocimiento de todos los procesos de autoevaluación en momentos determinados de los diferentes programas de la facultad. Entonces, el apoyo, venga, hagámoslo, miremos esto, vamos por este lado, y al mismo tiempo se daba como la oportunidad de conocer una cantidad de personas que también tenían en su quehacer y en su quehacer diario, digámoslo así, todo lo de autoevaluación, un conocimiento muy grande de la normativa y pues sí, mucha organización de las cosas. Yo creo que de las experiencias más bonitas que yo he tenido en el ITM es esta, y más ahora en tipo 2018-2019, que empezamos a ver resultados de, claro, de aprobación de todos esos procesos de autoevaluación en los que uno participó como docente enlace, ya las reacreditaciones, las renovaciones, los programas nuevos aprobados, entonces pues es una satisfacción muy grande. Otra cosa muy buena es con los estudios. Yo creo que de las facultades que más empeño puso en la realización de los estudios fuimos nosotros, la Facultad de Ciencias Administrativas, dentro de los diferentes programas, y poder establecer como unos criterios y unas cosas claras para la realización de los estudios complementarios, que aquí valga la claridad y valga la cuña, por decirlo así, son documentos que requieren, y como lo decía ahorita José Luis y Marta de Luz, un recurso humano y una dedicación, porque no son documentos, no es un poquito del informe, no, es complementar el informe de autoevaluación. Entonces esa ha sido pues otra muy buena experiencia con la realización de los estudios. Y creo que otra cosa muy buena que sobre todo desde el 2019 es el trabajo conjunto. A ver, yo como docente enlace estuve hasta el 2017, hasta el final del 2017. Del 2018 para acá he estado más con el Departamento de Calidad y Producción. Obviamente todos saben que lo que necesiten en un momento determinado, pues igual aquí estamos. Pero poder estar al lado de las personas de autoevaluación, trabajando con ellas, la gran aceptación por los docentes de enlace. Yo quiero recalcar en eso de la doctora Dora Nicolasa, con quien en el 2019 se hizo una revisión
de la normativa de la 769 con el fin de poder actualizarla, mirarla, mejorarla, para que ese docente enlace pudiera estar como más legalmente afianzado en la institución. Y pues una cantidad de criterios y de cosas que a nivel de autoevaluación se manejan. Entonces ese apoyo de la dirección de autoevaluación y esa acogida por parte de la directora Dora Nicolasa a ese docente enlace, yo creo que ha sido fundamental. Ojalá, y aquí valga la cuña también para la doctora Dora Nicolasa, porque lastimosamente en ese entonces no se pudo tener pues como una aprobación de la actualización de la normativa. Porque si en estos momentos miramos docente enlace, yo creo que no hay sino en una sola facultad en este momento. Y es un poquito triste porque de verdad hace falta el apoyo, la coordinación, el trabajo en equipo, etcétera. Y para la dirección de autoevaluación, para las personas que trabajan ahí, también es un poquito complicado, pues como estar al tanto de bajar la información muy al docente que está trabajando un factor o, bueno, no sé, ¿cierto? Un estudio determinado. Es más complicado. Entonces yo creo que experiencias buenísimas todas, retos muchos, fueron muchos, pero fueron muy bien acogidos y a feliz término llevados a cabo. Como les digo, satisfacciones, que más que ver todos los programas en los que uno de alguna u otra forma intervino, acreditados, reacreditados o con renovación de registro, con aprobación del programa como programa nuevo. El poder servir y ayudar, el que lo tengan a uno en cuenta para una revisión de un documento de normativa o de aplicación de unas normas, yo creo que eso también es muy satisfactorio. Eso quería como contarles a nivel de experiencia como docente enlace. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Ya vamos, Dianita, a pasar justo a las Listo. preguntas. Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos entonces, gracias a todos los profes, qué rico escucharlos, miren el empoderamiento de todos los profes de sus procesos, me encanta escuchar como la pasión con lo que han hecho, sus programas, sus trabajos al interior de los programas. Entonces vamos a dar paso como a las preguntas, estuve revisando como el chat y no veo así como alguna pregunta en especial, pero no sé si alguien quiere hacer un comentario, dar su opinión sobre las experiencias significativas que hemos traído el día de hoy, pues me gustaría escucharlos. Bueno, no veo como pregunta alguna. Yo tenía unas preguntas. Bueno, Joanny está alzando la mano y entonces escuchemos su intervención. Sí, más que una pregunta, era justamente algo muy acorde a lo que veíamos con todos los invitados en este proceso. Y es que miremos que esta es una dinámica donde cada uno o cada facultad o cada uno de las experiencias de los docentes que nos han mencionado son muy diversas, ¿cierto? Algunas hacen un uso más constante de las opiniones de toda la comunidad académica, estudiantes, docentes, otros hacen un proceso de corte un poco más investigativo, pero al final la orientación es la misma y es justamente tener los soportes, tener un seguimiento en el proceso, una periodicidad y una capacidad de mostrar que estamos en un proceso de seguimiento, mejoramiento y que nos brinda ese camino, esa ruta hacia la calidad y hacia seguir mejorando en esta línea. Entonces yo creo que este espacio de hoy es muy pertinente porque vemos, junto con el espacio pues, que tuvimos el pasado, ya como de todo esto que nos han compartido tan buenos invitados y expertos en el tema, ya está aterrizado, reflejado y visto en el día a día de la institución. Era más como esa intervención que me parece tan importante que en esa pluralidad de componentes que tenemos, pues al fin y al cabo apuntamos a ese mismo fin.
Muchas gracias, profe. Sí, súper pertinente ese aporte. Y miren que lo que el profe, una de las grandes conclusiones a las que está llegando, se relaciona directamente con el trabajo que tuvimos la semana pasada, ¿cierto? Es decir, hace 15 días donde veíamos el proceso, que finalmente un documento de autoevaluación lo que da cuenta es de un proceso, y aquí también en cualquiera, sea en la construcción de un plan de mejora, sea en la elaboración de un documento maestro para renovación, para creación. Aquí no trajimos, pues, digamos que las experiencias se fueron más por el lado de registros y de plan de mejora. Lo que hace es que finalmente se muestra un proceso y el documento lo que hace es recoger ese proceso, pero no llegamos al documento si no está ese proceso previo, ¿cierto? Miren ahorita en el tema de registro calificado lo que hablábamos de los estudios, que Dianita también nos lo recordaba, entonces también fundamental. El tema de los equipos fundamentales, miren que si ven también en las experiencias, casi todos al iniciar dijeron, bueno, conformación de un equipo de trabajo. Ese también es un tema clave en este proceso. Bueno, sobre el plan de mejoramiento, quería preguntarle al profe Walter, porque derivado de qué fue el plan de mejoramiento. Es decir, ¿fue producto de un proceso de autoevaluación o cómo llegaron a esas conclusiones? Porque querían mejorar el programa previo al proceso de autoevaluación, porque generalmente estamos como acostumbrados que el proceso, que el plan de mejoramiento se deriva de un proceso de autoevaluación, pero yo creo que en este caso no fue así, entonces quería como preguntarle ese pedacito. Muchas gracias por la pregunta, porque de hecho ahorita se me ha volado una partecita que también es muy interesante, y es que el programa es nuevo, ¿no es cierto? Y este fue un ejercicio voluntario que el programa quiso realizar. Y creo que en ese aspecto nos sirvió posteriormente este ejercicio ya para todo este tema de documento maestro, revisión y formalización ya como plan de mejoramiento al programa. Y creo que ahí fue el impulso, ¿no es cierto? Nació obviamente por desear hacer algo bien, de una manera bien estructurada, y esa forma voluntaria, pues con toda la fuerza se nos vinieron todos los digámoslo así, talentos a sumarse al mismo propósito. Entonces hicimos, para fortuna del programa, un buen equipo. Anita. Muchas gracias, profe. No, ahí como resaltar lo importante que miren que no solamente lo que tenemos establecido en los cronogramas desde la dirección de autoevaluación, sino que en cualquier momento un programa, como estamos hablando de mejora continua, un programa puede realizar un proceso de mejora, ¿cierto? Y llevarlo a un plan. Ellos lo que hicieron, que digamos fue un tema muy voluntario y muy bonito, fue cómo hago para mejorar mi programa, crean esta metodología tan interesante, pero finalmente también se adecúan a lo que desde la dirección de autoevaluación se tiene, porque también se lleva finalmente al formato que tenemos de plan de mejora, y se monta la información al sistema GEMAS. Entonces ya ellos también, digamos que si bien tienen una metodología propia, se articulan con el tema también de la dirección. Aquí tengo dos manitos levantadas, Ekaterina y después Diana. Hay tres, Ana. Diego Fernando Hernández también. Bueno, no lo veo. Gracias, Diana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, más que una pregunta, quisiera hacer una intervención, y es con respecto a este espacio. A mí me ha parecido un espacio muy enriquecedor. Y miren qué tan bonito lo que hoy se presentó, o sea, conocer lo que están haciendo desde otras facultades, porque nosotros muchas veces nos encerramos como en el trabajo de nosotros y en nuestra dinámica propia, y así uno tenga contacto, por ejemplo, con María Vilma en algún momento hemos, digamos, intercambiado cosas en los momentos pues, en los que hemos tenido inquietudes o cosas con respecto a documentos o diferentes cosas que hemos hecho de los programas, pero es muy enriquecedor conocer lo que están haciendo también desde otras facultades y lo que están haciendo desde los otros programas. Me pareció muy importante y también
de resaltar el trabajo, por ejemplo, con este software para generar el plan de mejoramiento, porque eso no nos da solamente cuenta de que nosotros, por medio de estos procesos de autoevaluación, simplemente cumplimos indicadores, no, o sea, para nosotros se nos ha convertido en una cultura y es algo que hemos tenido muy propio en el ITM, que no lo hacemos simplemente por cumplir la normativa que nos lo exige, sino porque es que de verdad desde el interior de los programas nos hemos dado cuenta que con esta cultura el programa visualiza y se compromete muchísimo más para mostrar lo que se potencia mucho de lo que tiene cada uno de los programas y las diferentes, y digamos que se da importancia a los diferentes tipos de docentes, de las áreas que se manejan, de todo lo que se hace dentro de un programa, y eso se ve, ¿no es cierto? Entonces es muy importante también como resaltar eso. Me gustó muchísimo la parte en la que hacían énfasis en el docente de enlace, no simplemente por nombre, sino porque en realidad es un canal de comunicación bastante acertado para poder consolidar todos estos procesos. Muchas gracias. Gracias, profe Caterina. Muchas gracias por tus aportes y sí, muy interesante como esa visión pues, como de lo que va haciendo las diferentes facultades, de sus experiencias. Bueno, la profe Diana y de ahí Dianita, ¿quién más seguía? Que yo no veo. Diego Fernando. Diego, listo. A mí lo que más bonito me ha parecido de todo esto es la evolución del aprendizaje de todos nosotros en cuanto a las temáticas de autoevaluación. O sea, ya hablar de autoevaluación con los docentes del ITEM es muy distinto a como era antes. Ya sabemos, ya nos movemos tranquilamente por las normas. Ese proceso de aprendizaje ha sido muy bonito. Pues quería resaltarlo acá porque de alguna manera en un momento determinado todos tiramos, digamos que para el mismo lado y ver cómo se ha avanzado, que la autoevaluación ya no es los mismos de siempre, que si bien todavía pues cuesta un poquito que entiendan que hace más falta recurso humano para y que no todo el mundo quiere hacer autoevaluación, antes era más difícil. Antes era muchísimo más difícil, entonces sí quería resaltar eso, que la evolución del aprendizaje en la institución con respecto a la autoevaluación. Gracias, Anita. Muchas gracias, Diana. Sí, qué rico esos comentarios. Pues la verdad es que yo pienso que se ha ido logrando en lo que hemos venido hablando como de la cultura de la autoevaluación y es eso, o sea, estos espacios, estos escenarios, lo que ahorita la profe Marta también resaltaba de que tomaron, digamos, en cuenta de algunos de los espacios que hemos tenido, digamos, de capacitación como más generales. También, pues va mostrando como un norte de lo que es el trabajo. Escuchamos al profe Diego y la jefe Dora Nicolasa también vi alzando la mano. No sé quién más. Diana, si me pueden ayudar, que no alcanzo a ver a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. La verdad es que esta escuela de pares nos ha servido pues muchísimo para el aprendizaje. Simplemente quería compartirles como una experiencia que estamos nosotros en este momento implementando en los comités curriculares de posgrados. Y es un punto que parecerá muy básico o muy sencillo, pero fue incluir, y les voy a compartir pantalla, aquí era incluir esto es un acta de un comité curricular. Este semestre empezamos a implementar un sexto punto, que era el sistema interno de la calidad del programa. ¿Qué invitamos allí? En los comités curriculares invitamos a que a través de los jefes, docentes enlace, todos los que participamos de esos comités curriculares, que se tenga un espacio donde haya la discusión de manera constructiva, de manera que nos permita alimentar el sistema interno de la calidad académica del programa. Esto se hizo en un censo con todos los programas de posgrados, con todos, desde motivando, incentivando en el sentido de que
esta escuela nos ha permitido eso, apropiarnos del tema, que no solamente es un aprendizaje ante la exposición y ante esos comités de autoevaluación, sino que llevarlo, yo cómo aporto a las diferentes condiciones o diferentes escenarios en los que nos movemos. Y aquí era como ese aporte en la cual nosotros podamos desarrollar, porque normalmente aparecían proposiciones y en varios nos quedábamos hablando de la calidad académica del programa un rato y no entendíamos, pero cuando le damos esa importancia a ese comité curricular que nos permiten a nosotros mirar los planes de mejoramiento, revisar los registros, todo ese procedimiento, que tengamos la oportunidad de leerlos, de desarrollarlos y a que hacer la discusión, que no solamente cuando nosotros como recomendamos a las facultades, no, vea, toca recomendar ya porque estamos cogidos del tiempo. Entonces, no, venga, que sea un proceso constante durante todo el semestre, durante todo el año, para nosotros poder en este escenario tomar decisiones de recomendación, avanzar, devolvernos, en fin, pero que ese punto, colocarlo en el orden del día, en las actas y desarrollarlo con los diferentes programas, nos ha dado resultados de fortalecimiento de cada uno de este procedimiento. Así que hemos ido creciendo poco a poco. Hoy es un docente enlace, hoy ya estamos en la escuela, hoy Dora Nicolás está orquestando con todos nosotros todo este procedimiento y con todo su equipo de trabajo. Así que eso es una semillita que vamos dejando en este mejoramiento de los programas. Simplemente era eso que quería compartirles. Muchas gracias, Diego. No, excelente. Me encanta que eso esté pasando al interior del comité de currículo y que se hable y se discuta estos temas tan importantes para posgrados, porque digamos que a veces la consecución de la información en tema de posgrados no es tan sencilla, si a veces se complica en pregrados, en posgrados más, entonces como que puedan hacer eco de todos esos requerimientos. Es muy bueno y va a revertir en lo que se sigue de todo este sistema de aseguramiento de la calidad de los programas de posgrados, que cada vez se van fortaleciendo más, pues porque ya tenemos programas acreditados, ¿cierto? Maestrías acreditadas, entonces maravilloso. Ahí no, sí. Y Ana María, una cosita ahí para agregar, queda la evidencia que nosotros en los comités curriculares, entre una visita de pares, sí se habla del sistema de la calidad de los programas. O sea, esa evidencia y un acta es el reflejo de eso. Entonces, qué mejor que hacerlo evidente a través de esos documentos oficiales institucionales. Sí, qué bueno. La jefe Dora Nicolasa. Y yo creo que ya con esto vamos cerrando ya la sesión del día de hoy. Yo estaba como muy calladita y no pensaba hablar, pero estoy como muy contenta escuchándolos. Entonces tengo que hablar. A ver, en primer lugar, pues un agradecimiento a los profesores que hoy nos compartieron sus experiencias. Yo creo que esas 4 experiencias son supremamente valiosas y seguramente así ustedes estarán diciendo, ay, qué bueno, yo también tengo una experiencia que podría contar y nos podríamos pasar mucho tiempo compartiendo las experiencias exitosas e igualmente otras que no son tan exitosas, porque en este camino andamos, ¿cierto? De estar ensayando, de implementando de pronto estrategias que a veces nos resultan y a veces no. Entonces, a los profes que participaron, pues algunos ya los había escuchado y creo pues que fue una muy buena selección la que hicieron la profesora Nancy y Nancy Anil, que no nos acompaña hoy, la profesora Vilma, que fueron las coordinadoras de este espacio. Yo quiero como resaltar ahí varios asuntos. Uno, yo estaba por aquí como anotando palabras claves de lo que iba viendo y escuchando, y hay un asunto muy importante. Uno es el de la interdisciplinariedad. Yo creo que en la exposición que hizo la profesora Caterine Pérez Rojas, es muy clara la interdisciplinariedad que tuvieron y el aporte de otras dependencias para lograr éxito en el programa, en la creación del programa. Entonces, eso es un asunto que yo creo que el instituto tiene que trabajar más. Yo de alguna manera le hago fuercecita cada que puedo
de cómo las facultades pueden colaborarse entre sí. Yo no estoy diciendo que no se haga, pero también de la creación de programas que son interdisciplinarios y esos aportes que sin lugar a dudas se pueden dar. Otro asunto es el de la corresponsabilidad. Entonces, escuchando a Diego, es un asunto muy importante cómo el aseguramiento de la calidad va siendo inherente a lo que hacemos día a día. Entonces, no es un asunto de autoevaluación de una dirección, pues que incluso tiene el nombre como no debería ser. El nombre de dirección de autoevaluación es un nombre que aparentemente la limita a un proceso que es autoevaluarnos y no más. Pero también es ese compartir una responsabilidad de lo que es el aseguramiento de la calidad, y así precisamente lo trae la norma. Pues todos los últimos decretos, acuerdos, guías hablan mucho de la corresponsabilidad, de cómo el aseguramiento de la calidad va permeando el quehacer institucional. Entonces, cuando Diego lo menciona como de los comités curriculares, que ya no es un asunto como adicional, sino que está ahí inherente, pues eso es muy bueno. En el tema de los profes de la Facultad de Ciencias Económicas, pues yo ya los había escuchado. Ya saben que yo soy ahí una hincha de esa experiencia que tuvieron. Y ese yo creo que es el aporte de lo que es la creatividad y el conocimiento que cada uno de ustedes tiene. Mientras una facultad avanza en un aspecto, eso sirve para que las demás aprendamos. Entonces, todo el reconocimiento también a esa experiencia. Y el trabajo que presentó la profesora Marta y José, pues yo creo que ellos han estado, digo ellos, no solamente ellos, este programa, sino la facultad le ha tocado un momento de transición muy duro. Ese momento de transición normativo nos tocó incluso con otro programa de la facultad el cambio de la plataforma SACE, de que cambió exactamente el día que teníamos que radicar. Entonces, ese también es un asunto pues que nos enseña cómo tenemos que tener flexibilidad, cómo eso a veces nos saca del confort en el que estamos, porque estamos acostumbrados a hacerlo de cierta manera, de dar respuestas, de tener todo más o menos organizado, pero eso nos sacude. Entonces me parece pues muy valiosa esa experiencia. Y la experiencia que comparte la profesora María Vilma, Diana Estrada lo traía a colación, eso está en la propuesta de modificación de la resolución. Esa propuesta de modificación se había llevado al comité rectoral y a los decanos, pues en la administración anterior. A finales del año pasado lo retomamos, se recibieron recomendaciones y ya tenemos un nuevo borrador, pues que esperamos que ya estos días nos aprueben. Ahí yo pienso que el tener un profesor enlace tiene sus más y sus menos. Es decir, es muy bueno tener un profesor enlace por todo aquello de facilitar, pero también tenemos que tener cuidado de que ese profesor enlace, cuál es el tiempo real que tiene para hacer de enlace, porque a veces también hay las facultades pues son de diferente tamaño, el número de programas que tienen procesos cada año es diferente. Entonces también pues reconozco todas esas ventajas y lástima pues que no está aquí Nancy, que es la profesora enlace en este momento, pero también hay que mirar y ojalá que la nueva resolución pues nos dé respuesta a varios de esos asuntos. Bueno, en conclusión, mi emoción escuchándolos a todos ustedes es que estamos a puertas de terminar esta diplomatura. Ya no nos quedan sino 2 sesiones donde vamos a hablar del papel del paracadémico, pero escucharlos a ustedes, yo estoy como haciendo un medio cierre hoy, pero pues no, obviamente no es un cierre, sino porque eso me lleva como a la reflexión que nos hacíamos hace mucho tiempo, hace 3 años, cuando empezamos a pensar qué bueno hacer una escuela de pares,
Y alguien nos decía, pero ustedes son muy ambiciosos, ¿cómo están hablando de pares si ustedes no tienen el permiso del ministerio para formar pares? Y por eso lo denominamos pares ITM. Y encontrar que todos ustedes ya hablan con esa propiedad, se van sintiendo dueños de los procesos de aseguramiento de la calidad, pues eso, para mí, esa ya es la evaluación que yo hago de esta experiencia. Entonces, solamente para despedirme, pues, y ya dejar que Anita cierre o quienes tengan más comentarios, solamente pues como el agradecimiento por todos esos comentarios tan positivos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con estos comentarios tan positivos, también para nosotros desde la Dirección de Autoevaluación, pues apreciamos también esas experiencias, transitamos por ellas, lo que decía la jefe Dora Nicolasa, en lo que nos es positivo, pero también en este trasegar donde a veces hay momentos complejos porque estamos en momentos de transición de la norma, y eso implica todo cambio genera resistencias en los equipos, cambios en los instructivos, en los instrumentos, etcétera. Entonces, bueno, en ese momento estamos como ITM, pero no solamente como ITM, sino como Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en ambos procesos, ¿cierto? Tanto para registro, para creación de programas, para acreditación. Entonces eso nos ha llevado a unos cambios, pero también me parece que ha sido interesante también a nivel nacional que se pongan, es decir, todos los temas que hemos podido escuchar, cómo este sistema de aseguramiento de la calidad cada vez se va dando un norte más académico, no solamente tan técnico de diligenciar unos instrumentos, sino como que se va ampliando un poquito la mirada. Eso también me ha parecido muy interesante en lo que ha sucedido con ese cambio de normatividad y lo que ha venido pasando, y también con todos los académicos que se han ido vinculando a todas estas series de capacitaciones que ha venido haciendo el ministerio y diferentes instituciones, universidades, etcétera, sobre el tema. Bueno, dejarlos hasta aquí. Muchas gracias por su presencia, por estar con nosotros, por escucharnos. Entonces nos veremos dentro de 15 días. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta mil luego, gracias. muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Dianita, Pauli. Hola. Estoy acá Hola, haciendo espera que me voy a otra. conectar desde el celular. Pocas. ¿Para parar la Listo. grabación? Y Vivi se salió. Yo estoy haciendo acá otra llamada para que nos reunamos.